Buenas noches, ya es la hora de opinar. Hoy con Andrés Antonius, Juan Pardinas y Hernán Gómez vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, la reestructuración del aparato burocrático propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Luego con Luis Serra analizaremos la propuesta energética que se va a implementar por medio del gobierno federal y que ya anunció el presidente electo, el virtual presidente electo. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, muy buenas noches. Hoy comenzamos media hora más tarde debido a la cobertura del accidente aéreo ocurrido en Durango esta tarde y que por fortuna no tuvo víctimas mortales. Hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, el plan de Andrés Manuel López Obrador de realizar una reestructuración total del aparato burocrático del Estado. El virtual presidente electo explicó que toda esta reestructura del gobierno federal ya vendrá incluida en el paquete presupuestal del año 2019. Para continuar discutiendo este polémico tema, se encuentran con nosotros Andrés Antonius. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches, Primitivo. Juan Pardinas. Colegas, ¿Cómo buenas te va? noches. Y Hernán Gómez. Primitivo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué decir, Juan, de este plan? Que además tiene muchas aristas y muchos puntos, ¿no? El reducir a la burocracia, el reducir salarios, el mover secretarías, la descentralización. ¿Por dónde empezamos? Pues mire, yo creo que tiene dos líneas transversales importantes. Uno son los llamados 50 puntos de austeridad y otro es el plan de descentralización. Creo que los 50 puntos de austeridad hay como de chile, mole y pozole, cosas que me parecen muy positivas y muy necesarias. Por ejemplo, que no haya jerarquías y como clases sociales dentro de la burocracia, que hay funcionarios públicos que van a lista y funcionarios que tienen un seguro privado. Esa me parece muy bien. Otras que ya están en la ley, porque obligan a lo que ya están obligados los funcionarios públicos, como presentar su declaración patrimonial y su declaración de intereses, ya está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Otras que me parecen ofensivas para los servidores públicos, como que no podrán llegar borrachos. Pues a mí me toca lidiar en mi trabajo muchas veces con servidores públicos, nunca me ha tocado. Yo pensé que con borrachos. Sí, no, en hora diurna no es parte de mi chamba, pero nunca me ha tocado lidiar con un servidor público que se le hayan pasado las cucharadas. Entonces, esas me parecieron un poco innecesarias. Y lo de la descentralización, yo creo que sí, algo que le urge al futuro gobierno es un poco de serenidad en los tiempos en los que está planteando las cosas. Me preocupa que no haya alguien, tal vez sí lo hay, pero no lo veo y no está muy claro, que le diga, señor presidente, vámonos más despacito. Mandar a Mexicali al SAT implica, hay 30,000 funcionarios, estaba viendo, del SAT, en una ciudad de 900,000 personas. Pues implica aumentar la población probablemente no se van los 30,000. Mandar la Secretaría de Educación a Puebla también es un esfuerzo importantísimo. O sea, donde supongamos que pues, los funcionarios públicos pues, tienen familia y tienen una hipoteca y tienen su casa y los hijos están empezando el ciclo escolar. O sea, como que sí habría que ponderar la afectación en la vida cotidiana de los servidores públicos y en qué beneficia todo esto a tener un mejor gobierno que combata la impunidad, defienda los derechos humanos, mejore las condiciones de pobreza. Yo la verdad no lo veo. Yo creo que el país tiene suficientes problemas y habría que enfocarse en ellos antes de estas, lo que a mí me parecen son profundas ocurrencias. Ese es el tema más controversial, Andrés, el mover el aparato burocrático hacia diferentes puntos de la República Mexicana. Y también está el otro punto, el del recorte a la burocracia, el recorte de los llamados, el personal de confianza, Sí. que también representa un esfuerzo importante y también ha generado muchos cuestionamientos. ¿Son posibles, son viables? ¿Se pueden realizar estas tareas? Se pueden hacer muchas cosas. Uno se puede dar un balazo en el pie, por ejemplo. Y creo que en este caso la descentralización se me hace una muy mala idea
lo que se me hace muy grave para el país es lo segundo de lo que están haciendo con los funcionarios en cuanto a su compensación salarial y demás. Pero en cuanto a la descentralización, primero, si vemos cualquier país en el mundo, lo que vemos es que el gobierno opera desde un punto central. ¿Por qué? Como cualquier organización, sea pública o privada, necesita tener una matriz donde se centralizan las decisiones. Lo que sí han hecho varios países, nuestro vecino del norte es un ejemplo perfecto, es que separan su centro, quizá su ciudad, donde es el núcleo empresarial, del núcleo del gobierno, ¿no? Donde tenemos en ese caso a la ciudad de Washington como la capital, y tenemos varias otras ciudades que son los polos de desarrollo económico en varios otros países. Brasil fue un ejemplo de los primeros, ¿no? En mover su capital a Brasilia, pero movió el gobierno, no movió una secretaría o el presidente a Brasilia, una secretaría a Río de Janeiro, otro a Sao Paulo, etcétera, sino que movió el gobierno. Desperdigar a la gente... Fue un esfuerzo de centralizar. Es correcto. Aquí, desperdigar a las secretarías en diferentes lugares, a mí me parece que va a ser más difícil operar al gobierno. Y el tema de ahorros no veo de dónde sale, por las razones que mencionaba Juan, los inmuebles que ya... ¿Qué vamos a hacer con los inmuebles históricos del gobierno en la Ciudad de México? ¿Los vamos a convertir todos en museos? ¿Los vamos a vender a la iniciativa privada? ¿Dónde vamos a conseguir espacio en estos lugares? Además de todo el tema de los funcionarios, les vamos a decir o se tienen que mudar o ya no van a tener trabajo. O sea, todo ese proceso se me hace tortuoso, ineficiente y costoso. Entonces, no entiendo de dónde sale y a eso me refiero con un balazo en el pie. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No le entiendo el sentido. ¿Qué sentido tiene, Andrés? A ver, Hernán. Hernán. A ver, yo primero quisiera situar la discusión en un poco para contextualizarla. Creo que las 50 famosas medidas de Andrés son lineamientos generales. Es decir, no hay que tomarlos como mandamientos o disposiciones ya oficiales. Digamos, creo que sí vale la pena recordar. Sarah Huckabee, ¿eh? Sí vale la pena recordar que el gobierno todavía no empezó, el gobierno de López Obrador, porque a veces pareciera que se confunde. Y yo creo que los lineamientos que se han hecho públicos hay que aterrizarlos, hay que trabajarlos. Yo creo que no todos van a quedar en sus términos. Yo diría que en general la racionalidad política es más o menos clara y yo en general la defiendo. La racionalidad técnica, tengo dudas. Yo diría, si pudiera dar, digamos, una noticia buena y una noticia mala, yo diría que la noticia mala es esto que le llaman descentralización, que no es una descentralización, es una reubicación geográfica de ciertas secretarías y entidades del sector público fuera de la Ciudad de México. Y la buena, y en la cual estoy radicalmente a favor, es en el tema de los sueldos. Y si quieren, vamos una por una. Sí, vamos una por una. Primero, ¿cómo entender esa reubicación? ¿Cuál es la lógica? Que a muchos a mí no me queda claro. Es una lógica, yo creo que débil, no se sustenta. A ver, el propio proyecto alternativo de Nación contempla ya esta reubicación y establece qué ciudad iría qué secretaría, pero también dice que hay que hacer una serie de estudios cuantitativos y cualitativos. Es decir, yo creo que se van a hacer esos estudios, que se va a ver que los potenciales beneficios son inferiores a sus, digamos, que los costos son superiores a los beneficios. Y todo se quedaría igual. Y yo creo, porque además me parece que un gobierno, 6 años es poco tiempo, que esto va a hacer que los programas públicos más importantes tarden mucho tiempo en arrancar. Me parece que van a perder tiempo muy preciado. Y yo creo que eventualmente se van a dar cuenta de que esto no funciona. Me parece a mí, porque no tiene demasiada racionalidad, digo, más allá de generar derrama económica y de cambiar una cultura de chilangocentrismo y de, digamos, es cierto que hay ciertas industrias... Sí habría una derrama económica en Yo creo que no tan alta como los 127 las... mil millones de pesos que costaría la descentralización.
Por lo menos no en 127,000 un millones. mediano o corto plazo, me parece. Mínimo, yo creo. Mínimo. Es que es difícil de... Es difícil de saber porque de saber. no Porque hay entendemos bien. costos públicos y costos privados de los funcionarios que se tienen que convierten en mover. costos públicos. Pues tienes tu hipoteca en la Ciudad de México y luego vas a tener que pagar Y las una segunda colegiaturas. casa, mudas a la familia. O sea, sí hay un nivel de complejidad. Sobre lo que decía Hernán, una cosa que matizo o sobre la cual quisiera agregar una controversia, efectivamente el gobierno de Andrés Manuel no ha empezado. De hecho, ni siquiera es presidente electo, esta No. formalidad jurídica. Pero nosotros en esta mesa, la prensa, si la lees todos los días, la conducta del gobierno saliente es como si Andrés Manuel ya estuviera gobernando. O sea, está dando conferencias de Hoy el prensa. avionazo No, nos recordó que yo- todavía hay un gobierno de Enrique Peña. ¿qué? Sí. puso un tuit, o sea, el presidente, en ocasión del accidente aéreo en Durango. Es diferente, a ver, es diferente en esta Totalmente ocasión, sí, primitivo. con Yo creo sexenios que no anteriores. tiene nada que ver. Antes había como un Con lo que pasó con- vámonos despacito, o sea, ya se está carteando con Trump, ya vienen de gira los funcionarios del gobierno de Washington y su primera Pero eso también es escala promovido en por la el gobierno de colonia Peña Roma. Nieto, no me digas que no. Sí, no, ha habido también, o sea, el gobierno de Peña Nieto ha dado pasos atrás, ya anunciaron en Los Pinos que van a empezar a despedir gente para apegarse a los 50 puntos de austeridad de López Obrador y que no haya empleados de confianza. O sea, ya se están tomando decisiones en función de la posición del gobierno entrante, que efectivamente todavía jurídicamente, constitucionalmente no empieza, pero mediáticamente, políticamente, los mensajes, y la presencia, estamos discutiendo ya temas de política pública de un gobierno para el que Porque todo además, empieza en 4 meses. la agenda la pone López Obrador porque no hay un contrapeso, informativamente hablando, no se generan otras De hecho, cosas. Primitivo, la tradición en los gobiernos, en las transiciones de gobierno en México es que el nuevo gabinete se anunciaba el 30 de noviembre. Así es. O sea, a horas de que iniciara el cambio de poder. Aquí se está anunciando 4 Bueno, meses se anunció antes de que se dieran las elecciones. Pero se han Sí. ido anunciando No. puestos Se ha adicionales. ratificado y ahora ya cada uno de estos encargados de cartera, pues la ministra Sánchez Javier, Cordero, no pues, está bien que se haya No, anunciado así. yo no digo que en función de toda la incertidumbre que se había manejado durante el proceso electoral. sí. Mira, yo no sé si esté bien o mal, yo sí quisiera, que ese es otro punto que decía Hernán, de que se van a hacer estudios. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Ojalá se hicieran los estudios y ya que tienes los estudios, tomas las decisiones. Y para eso sí conviene cierta serenidad, aprovechar, o sea, van a ser 6 años muy difíciles. ¿Por qué no concentrarse ahorita como en formar el equipo, como cierta paciencia? Sí veo una celeridad, esta visión de que hay poco tiempo, que efectivamente lo hay para una transformación de la envergadura de la que se está planteando, pero esta celeridad creo que está llevando a precipitaciones, a declaraciones sin evidencia, sin sustento y a políticas públicas que podían ser mejorables, ¿no? Y a políticas públicas que todavía no están en marcha. A ver, Maestro, ¿me da la palabra? no, señor. A ver, yo quisiera cambiar un poco el tema porque a mí me parece que en el fondo de todas estas medidas, lo más importante es, digamos, esta idea de acordarnos y retomar, digamos, un poco en la agenda que vivimos en una república. Y a mí esto de acabar con el funcionariado público que vive en condiciones faraónicas me parece de lo más acertado. Es decir, darle, eso creo que le da en el clavo al clamor popular. Y yo diría que si voté por Andrés Manuel López Obrador fue precisamente por medidas como las que se han A ver, ese anunciado. es un mensaje. Y me, Además, ¿cuál es el mayor fondo de ese mensaje? ¿Es Bueno, político o es técnico? Es las dos. No, es político, obviamente. Y el ahorro no es despreciable, digamos. Hoy estaba haciendo cálculos y es más o menos, si ya le quitas el ISR, es más o menos como 2 veces el presupuesto de la Secretaría de Economía, por ejemplo, o un presupuesto más de la PGR, más o menos. Pero digamos, más allá del ahorro, yo creo que es simbólico, tiene un carácter simbólico muy importante en este país. Y a mí sí me parece que, y me preocupa además la forma en la que la comentocracia mayoritaria ha criticado esta medida. No toda, pero gran parte. Digamos que además es apoyada por 8 de cada 10 mexicanos, según las últimas encuestas de Reforma. ¿Y por qué estoy tan de acuerdo? Es decir,
En un país donde solo el 5% de la población económicamente activa gana más de 13,000 pesos al mes, y solo entre 1 y 2% gana más de 26,000 pesos, porque esa es la realidad de México que se les olvida, digamos, que hay un tema muy claro en ese sentido y donde más el funcionario público promedio no gana más de 15,000 pesos. Los sueldos de los funcionarios públicos en México no son excesivos, son groseros. Cuando uno ve los comparativos con países de la OCDE, países que tienen hasta una población económica, un PIB per cápita 2 veces del tamaño de México. Y luego cuando uno ve los salarios que hay en México, bueno, si se ve la relación entre sueldos de los altos funcionarios... La brecha es enorme. La brecha es inmensa, es 2 o 3 veces más. Porque los salarios públicos, y por algo los estudios de la OCDE los calculan la razón de, digamos, comparan lo que es los salarios de los altos funcionarios con la población económica, con el PIB per cápita, perdón. Y es realmente alarmante. Es decir, si uno ve los países de la OCDE, solo Colombia supera a México, y México supera a países como Gran Bretaña o Francia por 2 o hasta 3 veces en el monto de los salarios, de los sueldos de los funcionarios públicos, sin contar todas las cosas que tienen desde, bueno, ya sabemos, bonos, ese es el coches, tema. El tema seguros está médicos. en los sueldos solamente o en todos los privilegios que hay más allá de los sueldos. En las y dos. Que muchas veces están en la opacidad, como pasa en el Congreso. A ver, primero, yo no puedo estar en más desacuerdo contigo, Hernán. Y me preocupa que haya un análisis tan simplista, porque esto sí, si mandan secretarías a diferentes ciudades, van a ser un desastre y está bien, va a costar una fortuna, va a ser un error, pero es un error que podemos sobrevivir. Destruir el aparato profesional del gobierno sí es muy grave y pone en riesgo a nuestro país. A ver, esto es un tema muy sencillo. Tienes un mercado laboral para personas de los más altos niveles del gobierno, en donde sus alternativas fuera del gobierno hoy en día pagan mucho más de lo que ganan hoy en día en el gobierno, con todo su paquete de lo que quieran, de lo que puedan estar recibiendo. Hoy en día esas personas están dejando dinero sobre la mesa al estar en el gobierno y tienen posiciones de mucha mayor responsabilidad. Un subsecretario, un secretario tiene mucho mayor responsabilidad e impacto en la vida de los mexicanos que un director de ventas o de finanzas de una empresa que recibe un sueldo considerablemente mayor. ¿Qué pasa? Todos nosotros que no vivimos de rentas o de prebendas, que si vivimos de nuestros sueldos o salarios de nuestro trabajo, todos entendemos perfectamente bien qué pasa, por ejemplo, en la Universidad Hernán, donde estás. ¿Qué pasa si llega un nuevo rector y dice, todos los profesores de más alto rango, de hoy en día hacia adelante, todos van a ganar la mitad de lo que ganaban? ¿Crees que la universidad va a seguir siendo de la misma calidad y excelencia académica que antes? ¿Va a seguir siendo igual? ¿Todo el mundo va a decir está bien? ¿O crees que van a haber cambios? Es creo que bastante sencillo. Van a perder gente valiosa, que entiende la operación, que es profesional, que está comprometida con su país, pero que tienen hipotecas, hijos en la escuela, gastos de diferentes tipos, y donde se ponen a ver, oye, ahora voy a ganar 60,000 pesos, 70,000 pesos, en la IP puedo ganar 250. Llega un momento donde ya tengo que actuar en interés de mi familia y no de mi país cuando la brecha es tan grande. O sea, entonces, se van a reducir las capacidades del gobierno. Yo creo que las personas en el gobierno van a ser o jubilados, que ya no tienen, y que están buscando entretenerse. Conozco uno que se llama Manuel, que van a hablar con él en el siguiente segmento. Jóvenes muy comprometidos con México, lo cual me parece fantástico y me da mucho gusto. Yo estuve en el gobierno a los 20 años y me dio mucho gusto. Y ellos no van por el dinero, sino van por aportar. Y eso es maravilloso, pero son un ingrediente
necesitas la otra, que es capacidad profesional y experiencia, que un joven salido de la universidad simplemente no tiene. Y el tercer grupo que vas a tener son los que no pueden conseguir chamba en ninguna otra parte. Eso van a ser gente menos competente, menos profesional, y posiblemente la razón que se van a quedar es para llenarse los bolsillos. Vamos a tener un ¿Alusiones gobierno menos personales? ¿Alusiones personales? ¿Por qué? ¿A quién? ¿A quién? Para responderle a Antonio. A ver. A ver, lo primero es que creo que es falaz. No entendí lo de No entendí, alusiones pero- personales. O sea, para alusiones personales. Sí. Lo primero es que creo que es falaz la idea de que de que el sector público va a perder competitividad con relación al privado. Yo hoy vi datos de Fernando Nieto, un especialista del Colegio de México en estos temas, donde él dice que los sueldos de los funcionarios en México, en promedio, la diferencia entre el sector público y el sector privado es de 30% más para el sector público con relación al Eso privado. es cierto Sería bueno en ver las partes- si tienes otros datos. Quizás Los algunas, secretarios, quizás en algunos y casos jefes de como unidad, Secretaría de Hacienda no, o hay en algunas todas las diferencias. secretarías, secretarios, subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, Puede ser que en algunas. están en Pero yo creo que- desventaja. Abajo tienes toda la razón. El nivel, cuando entras al gobierno, ganas mucho mejor que en el sector privado. Yo creo que en el fondo, digamos, más allá de que podamos en algún momento contrastar fuentes, creo que en el fondo la discusión es política, sí es política. Es decir, necesitamos, matemáticas. es razonable que un país con la distribución del ingreso de México y un país en las condiciones de México tenga que, con los impuestos de la gente, pagar a funcionarios públicos para que vivan dentro de la clase alta, o lo razonable es que vivan como personas de clase media, como viven los funcionarios públicos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, porque los que son ricos en esos países es porque han hecho un patrimonio gracias a que son empresarios o otro tipo de cosas. No se hacen ricos en el servicio público. Y perdóname, No se trata de que pero se un hagan sueldo ricos. de 300,000 pesos en este país es un sueldo de rico. Un sueldo de 100,000 pesos es un sueldo de rico. Un sueldo de 80,000 pesos Los secretarios no ganan es 300 un mil muy pesos. buen sueldo en este país, Antonio. Es un excelente sueldo. Yo creo que no hace más falta que salir a la calle y preguntarle a la gente qué le parece un sueldo de 80,000 pesos. Me parece que el recorte que se está haciendo de más de 1,000,000 de pesos para arriba al año es un recorte razonable. Y después hacia abajo va a haber que definirlo, porque cuando se anunciaron las medidas, López Obrador dijo que iban a ser graduales, no se ha detallado. Ahí hay todo un tema. Y yo creo que eventualmente se van a encontrar mecanismos para que en ciertas áreas, en ciertos casos, donde sea necesario retener cierto tipo de talento, se pueda encontrar un esquema más o menos flexible que permita mantener un buen talento en ciertas áreas. Yo creo que se puede llegar a algo así. Espero que se pueda llegar, porque creo que en algunos casos se ameritaría. Tendremos que ver. No creo que haya que generalizar, hacer tabula rasa. Habrá que aceptar ciertas excepciones en ciertos casos, en ciertas cuestiones. Me gustaría hacer unos comentarios, pero Rápidamente, pero, Juan, tenemos 30 segundos, Juan. Sí, yo creo que igual recupero la máxima de Calimán, serenidad y paciencia para este gobierno. Me encantaría que primero sacaran los estudios y luego las decisiones políticas. Por ejemplo, me preocuparía mucho que le bajaran los sueldos a los técnicos de la planta nuclear de Laguna Verde. En Veracruz me preocuparía El tráfico mucho que aeronáutico. a los de tráfico aéreo, son hoy un día precisamente dramático para citarlo. Son casos que se tienen que ir cuidando. El director de deuda pública de Hacienda, pues es una persona que su trabajo es manejar cerca de 48% del PIB y que no nos cueste más esa deuda para que haya recursos para hospitales, escuelas. Creo que ese debe ser un cargo muy bien pagado. A mí sí me gustaría un poco de serenidad para ver los números, dónde se pueden cortar estos privilegios, estos abusos. Y vemos casos como el de Rosario Robles, que yo creo que Rosario Robles en el sector privado, Gerardo Ruiz Esparza, no les ofrece ni el salario mínimo. O sea, en ese sentido sí sí hay buenas señales, pero hay que hacerlo con cierta serenidad, prudencia y no perder el capital humano y la experiencia de muchos servidores públicos honestos que han dado su vida trabajando en el gobierno y hay que reconocerles sus derechos laborales. Andrés, nos vamos. Y en efecto, con los grupos que mencionaste, Laguna Verde, Servicio de Controladores Aéreos, todos ellos van a ver recortes importantísimos en sus sueldos y son personas muy valiosas. De nuevo, Hernán, piensa en tu universidad. Si llega un nuevo rector, le dice a los profesores más distinguidos,
Van a ganar la mitad de lo que ganaban ayer. Muchas gracias, échenle ganas, síguenle. Por eso se estableció un Estamos recorte de 1 millón de en pesos. un Nadie momento- gana eso entre los profesores. Es un momento terrible para el país. Olvídate la política. No, lo barato sale muy caro, Hernán. Y eso es una lección que hemos aprendido en este país antes y que no Bueno, debemos yo de para olvidar. terminar, Nos tenemos que despedir. solamente 20 quisiera segundos. decir que es tan 20. buena esta Ahora. medida de recorte de sueldos que 8 de cada 10 mexicanos, gente que no votó por López Obrador, está a favor de esto. Entonces me parece que el pueblo algo de sabiduría tiene. Gracias, Hernán. Gracias, señores. Hasta la próxima semana. Hacemos una pausa. Volvemos con más.